Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Nos encontramos en esta clase de lengua castellana. El día de hoy vamos a hablar sobre géneros literarios. Entonces, primero que todo vamos a entender a qué se le llama género literario. Estas son cada una de las clases en que se dividen o se pueden dividir los textos literarios. Son escritos por autores con una finalidad determinada. Entonces, cada uno ya, el autor, el escritor, le ha definido un género. El género comprende otros subgéneros a su vez. Vamos a ir comprendiéndolos uno a uno. Entonces, uno de los géneros literarios más usados en la antigüedad es el género lírico. Este se usa para expresar sentimientos y para ello emplea generalmente el verso. ¿Ya? Entonces, este género lírico tiene unos subgéneros que lo acompañan. Algunos de ellos son canción, que es un poema de tema amoroso. También está la elegía, que es un poema en el que se llora la muerte de un ser querido. También está la oda, que es un poema que trata un tema elevado. También está la sátira, que es un poema utilizado para ridiculizar a alguien o a algo. También está la égogla, que es un poema extenso con temas de la naturaleza y del ambiente pastoril. Ahora vamos a hablar sobre el género narrativo. Este es uno de los géneros más importantes y más utilizados hoy en día en la actualidad. Este se utiliza para presentar historias que son realizadas por personajes, se pueden intervenir mediante el diálogo. Generalmente el narrador cuenta una historia y utiliza varias formas de elocución, como lo son la narración, la descripción, la exposición y los argumentos. El género narrativo también cuenta con unos subgéneros. Algunos de ellos son la novela, que es una narración extensa y compleja, un poco más compleja que el cuento, pues habla de personajes que están sólidamente trazados, nos menciona ambientes descritos muy detalladamente y en ella se puede crear un mundo autónomo o imaginario. El cuento es una narración similar al de la novela, pero es muy breve, tiene muy pocos personajes, sí menciona en cierta medida el tiempo y el espacio, pero no son tan detallados como lo son en la novela. También está la leyenda, esta leyenda presenta hechos con una base histórica de verdad, pero que también tiene algunos elementos de tipo ficticio. El mito, que es una narración breve con función cognoscitiva o explicativa que generalmente explica la creación del mundo del universo. Y también está el romance, que es un poema épico usado para narrar hazañas o hechos de armas. Ahora vamos a hablar sobre el género épico. Este género es el que presenta hechos de tipo legendario, siempre tienden a ser ficticios, los presenta de forma objetiva, están desarrollados en algún tiempo o espacio determinados. El poema épico, por ejemplo, relata las hazañas heroicas y lo que hace es glorificar a la patria. Entre ellas, algunas obras importantes como poema épico está la Eneida de Virgilio. También está el relato tradicional, que es una narración de tipo anónimo y se da de carácter oral. También están los cantares de gesta, que son poemas escritos para ensalzar a un héroe, como por ejemplo está el poema de Mío Cid. También encontramos el romance, que es una narración breve escrita en verso. La epopeya, que narra las hazañas de un héroe arquetípico, y está el poema épico culto, que es una actualización de la epopeya griega y romana. Ahora vamos a mencionar el género dramático. Este género es bastante interesante y peculiar porque él está destinado a ser representado, a exponerse ante unos espectadores. Los personajes intervienen sin la mediación del narrador, pero sí siguen las acotaciones sobre el vestuario, los gestos, los movimientos que deben realizar. Entonces,
Con el género dramático encontramos a la comedia. La comedia desarrolla conflictos divertidos, amables, tiene personajes pertenecientes al mundo de la normalidad. También encontramos el drama, que son personajes que luchan contra adversidades, suelen causarse daños, hay elementos cómicos y cuando se incluyen los elementos cómicos cambia a el nombre de tragicomedia. También encontramos la tragedia, que presenta terribles conflictos entre personajes de la alta alcurnia, estamos hablando de reyes, de héroes, y ellos son víctimas de terribles pasiones que los llevan a la destrucción y a la muerte. Algunos otros subgéneros dramáticos son el autosacramental, el entremés, el paso y el melodrama. Ahora vamos a hablar sobre el género didáctico. Este es un género literario que tiene como finalidad enseñar, divulgar algunas ideas, expresarlas de manera artística, se utiliza generalmente el lenguaje elaborado y se tienen en cuenta algunos recursos filosóficos. Algunos subgéneros del género didáctico son el ensayo, que es en él se plantea un problema y se defiende desde el enfoque personal. También está la enseñanza general, por ejemplo, cuando se dicta una clase, una enseñanza general, pretende hacer partícipe a cada una de las personas, se le explica algo de cultura y a acciones prácticas desarrolladas por la humanidad. También está el diálogo, que fue cultivado en la época clásica y del Renacimiento, en donde se exponen ideas y se debaten entre personajes que pueden darse en momentos de discusión para tratar algunos temas importantes. También está el tratado, que es un subgénero didáctico un poco más extenso generalmente. Lo que hace es hablar sobre algunos temas de comprensión y para que se escriba un tratado pues deben tener unos conocimientos previos. En la oratoria, el autor pretende convencer por medio del lenguaje. Ahora vamos a mencionar algunos tipos de textos que se pueden utilizar. Tenemos el género narrativo, del cual ya hablamos anteriormente. Lo que hace o el objetivo del género narrativo es presentar una serie de acciones que se desarrollan en un periodo determinado, en un lugar determinado, con énfasis en datos y se desarrollan algunas acciones. En el género expositivo tiene como objetivo principal expresar información, ideas, con una intención que es mostrar o hacer comprensible algunas informaciones y generalmente se denomina texto expositivo. En el género argumentativo lo que se quiere hacer es a través de los argumentos notificar qué es lo que se quiere decir, expresar alguna idea o alguna información que se tenga. Entonces este puede combinar partes del texto expositivo y parte del texto argumentativo. Estas son las referencias bibliográficas de donde obtuve la información para explicarles el día de hoy. Espero haya quedado claro. Muchísimas gracias, nos encontramos en una próxima sesión. Hasta pronto.